En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que hoy está dispuesto a hablar de uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, que es el uso de nuestras identidades digitales. Bueno, de nuestras identidades físicas que hacen que tengamos una identidad única digital. En algunas ocasiones hemos hablado de el poder de la voz y cómo esa huella digital que tiene nuestra voz, que aunque haya una inteligencia artificial que la reproduzca fielmente, hay en el fondo de nuestros tonos de la voz un ADN sonoro, pues que hace que esta voz sea nuestra. Esto, por cierto, lo estaban desarrollando en una empresa española, en Murcia. Pero también hay otra cosa, que es también propia, que es el iris, y que ha sido protagonista estos últimos días, pero no es la primera vez que alguien pues cede su iris a cambio de algo, pues no se sabe muy bien por qué, y sobre todo que no sabe muy bien el que está cediendo su iris el poder que tiene como identidad física y entidad biométrica. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Efectivamente, Edu, muy buenas tardes a todos. Y como bien dices, no nos damos cuenta a veces del poder que tienen los datos y, por supuesto, esos datos biométricos, el iris, la huella dactilar o cualquier otro son muy valiosos y no deberíamos venderlos ni por mucho ni por poco. Ni por mucho ni por poco. Bueno, pues esto es algo que se ha estado haciendo en los últimos meses, en las últimas semanas. Ya está puesta la mirada sobre algunas actitudes, ¿no?, de algunas compañías, sobre todo de criptomonedas, pues que andaban regalando pues precisamente su material, criptomonedas, a cambio de que las personas entregasen su iris. Vamos a hablar con Ofelia Tejerina, que es la presidenta de la Asociación de Internautas, es una especialista en el área legal y en el área de ciberseguridad, precisamente de todo esto, de primero por qué una empresa querría nuestro iris y segundo cuáles son los marcos, ¿no?, de seguridad, los marcos legales en los que se desenvuelve algo que es propiamente nuestro, pero que también pues nadie nos ha dicho que nuestro iris es tanto como estar regalando nuestra identidad, nuestro DNI, ¿no? Bueno, pues yo creo que hace falta tanta educación y estas cosas deberían tener un poquito de prudencia. De la misma forma que nadie, Mónica, le vamos a decir, oye, si me das una fotocopia de tu DNI, yo te doy 100 euros, ¿no? Pues esto es lo mismo prácticamente, ¿no? Sí, pero estoy empezando a pensar, precisamente ahora que lo decías, que igual hay mucha gente que sería capaz de hacerlo o que piensan, oye, pues tampoco es para tanto, ¿no? Una fotocopia del DNI, si total, me lo piden en cualquier sitio, ¿no? Claro, y voy a un hotel y me lo piden porque están obligados por protección de datos. Voy a otro sitio y me piden el número del DNI. Me piden o me van a entregar un paquete y doy el DNI, total, ¿qué más da? Pues una fotocopia a uno más. Lo analizamos también. De eso efectivamente lo vamos a analizar enseguida con Ofelia Tejerina. Hablaremos de noticias, por supuesto, en nuestro espacio Seguro Panda. Hoy vamos a hablar de una competición, malware frente a ransomware. ¿Cuál de las dos amenazas está ahora mismo más en boga? Bueno, pues lo veremos en nuestro espacio Seguro Panda. Y luego a Pablo San Emeterio, que le tenemos dando formaciones, porque ya ha empezado esos periodos formativos de Rooted, pues a ver si se puede conectar y nos cuenta si están aprendiendo mucho para hacer el bien, pues todos aquellos que se han apuntado a su formación, que seguro que tiene que ver con exploits y cosas así, en fin, meterse en sitios ajenos, pero simplemente para securizar entornos. Bueno, que luego él nos lo cuente. Esto es el After Work, así que, Mónica, si te parece, nosotros vamos a empezar escuchando algún consejo y, por supuesto, repasando las noticias que siempre nos deja la actualidad de la ciberseguridad y que muchas de ellas publicadas en BitLife Media. Enseguida las comentamos. Venga. La estrategia de seguridad Zero Trust de Zscaler ayuda a las organizaciones a aumentar su ciberresiliencia y a gestionar los riesgos de un entorno de negocio desconectado, al tiempo que protege a los usuarios y permite el acceso seguro a los datos adecuados en el momento preciso y en las condiciones idóneas. Si quieres descubrir más, puedes hacerlo en zscaler.es. Capital Radio. Siente los mercados. Y si te parece, Mónica, vamos a hacer un repaso de las noticias, muchas de ellas publicadas en BitLife Media, el medio que diriges y que habla, pues,
de incidentes y que además yo creo que son muy ejemplarizantes, no obviamente para la compañía que lo sufre, que también, sino para que entendamos hasta qué punto supone una merma económica en un incidente de ciberseguridad. Y estamos hablando, por ejemplo, del grupo Pepco, que tiene muchísimas firmas, ¿no? De cadenas de Pepco, de Poundland, de Alf, estamos hablando de distribución. Bueno, pues ha sufrido un ataque de phishing y ha perdido 15 millones. Quizás para una compañía de este calibre, 15 millones puede ser hasta una minucia, pero estamos hablando de un impacto reputacional y de que una compañía de estas características, pues al final ha sufrido un ataque de phishing. Mónica, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Efectivamente, es un impacto muy grande, ¿no? O sea, la empresa que sea, y también no solamente económicamente, sino, como decimos muchas veces, a nivel de impacto de imagen, reputacional, porque, bueno, lo que han dicho, ellos mismos lo han comunicado. Pepco, de origen polaco, esta empresa, como dices, de distribución, pues bueno, han sufrido un ataque de phishing, no han dado muchos detalles, pero efectivamente es muchísimo dinero. ¿Qué es lo que se cree? Que podrían haber sido víctimas de algún tipo de BEC, de Business Email Compromise, o de algún tipo de ataque, como por ejemplo el fraude del CEO, en el que hayan hecho algún tipo de transferencia o varias transferencias millonarias, porque si no, 15,5 millones de euros en un phishing tradicional, como puede ser los que recibimos usuarios particulares o empleados de empresas diariamente, es complicado llegar a esa cantidad, ¿no? Entonces seguramente haya sido algo así. Lo que está claro que ellos han reconocido la gravedad del incidente, que lo están investigando, y también dicen que han contactado con su banco para intentar recuperarlo de alguna manera. Esto también pues nos hace pensar que lógicamente han sido transferencias, esos movimientos de dinero de alguna manera, que están intentando que el banco los retenga o que se los devuelva, ¿no? Bueno, pues también, como decíamos y lo hemos comentado, Mónica, en muchas ocasiones, el sector salud es uno de los principales, ¿no?, objetivos de los ciberdelincuentes. Se dijo por un momento, ¿no?, que muchas veces, pues oye, no iban a atacar estas entidades, ¿no?, por aquello de el Robin Hood, ¿no?, de los ciberdelincuentes, pero ni mucho menos. En España hemos visto cómo diversas entidades pues han sufrido ataques mismamente. El Hospital Clínic de Barcelona sufrió un ciberincidente del que yo creo que todavía hay pues consecuencias activas, ¿no? Pero en Estados Unidos, pues al parecer se ha registrado pues el mayor ciberataque a una entidad sanitaria en Estados Unidos, pero que ha afectado a pues un montón de personas, a médicos, a pequeños y medianos proveedores. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente? Claro, eso es, porque en este caso ha afectado a una empresa que se llama Change Healthcare, que digamos es un proveedor de servicios de muchas empresas, de muchas entidades y organizaciones relacionadas con el sector de la salud. Por eso ha implicado a tantas empresas a su vez. Esta es una empresa encargada de procesar las transacciones económicas entre pacientes y hospitales o centros sanitarios, farmacias, etcétera. ¿Qué ha pasado? Pues que han sido víctimas de un ransomware. En principio se está diciendo que es del grupo Black Cat, que este grupo Black Cat sigue un modelo de ransomware como servicio parecido a Lockbit, que lo hemos comentado más veces, que se sirven de afiliados para que los ataques tengan más impacto y ellos reciben parte de la comisión de los afiliados que trabajan con ellos. Y claro, se están enfrentando a una magnitud de un ataque enorme porque ha afectado a 15.000 millones de operaciones anuales, de esas operaciones económicas que decimos que hacen. Y están involucrados también pues datos de historias clínicas, que se dice de 1 de cada 3 pacientes que manejan ellos, que claro, son muchísimos. Y la Asociación Americana de Hospitales ha afirmado lo que decías, ¿no?, que es uno de los ataques o el ataque más grave lanzado contra una organización sanitaria en Estados Unidos, porque de hecho pues algunos proveedores sanitarios, algunas empresas, las pequeñas y medianas, están diciendo ahora mismo no pueden expedir siquiera recetas electrónicas o comunicarse con los seguros, las compañías de seguros con las que trabajan. Entonces, como bien dices, seguirá coleando, eso seguro. Bueno, pues como decimos, yo creo que esto va dibujando un poco el modus operandi, ¿no?, de la ciberdelincuencia, los sectores, y cualquiera está afectado. Hay sectores especialmente sensibles, como es el sector sanitario, pero bueno, esto se puede perfectamente extrapolar a cualquier otro
sector que maneja además datos sensibles de clientes, de personas, en cualquier compañía aseguradora, en cualquier compañía de teléfonos. Es que al final, si estas compañías tienen algo, ¿no?, que les resulta de utilidad para el desarrollo de sus productos, Mónica, cuando digo estas compañías, no tanto el sector sanitario, que también es el uso de los datos, ¿no? Es precisamente el uso del dato del ciudadano el que le permite hacer ofertas más personalizadas, que es ahora mismo la clave, ¿no?, del comercio hoy y de la fidelización en un mundo de generación de contenidos. Y precisamente cuidar el dato, ¿no?, es una de las cosas que mejor deben hacer estas compañías para evitar estos incidentes. Precisamente de datos, o de cómo se consiguen esos datos, es de lo que va nuestra última noticia, también publicada en BitLife Media, pero que tiene un componente un poco judicial. Esto debería hacerse una serie de estas legales, ¿no?, de las que echan en Netflix, para enterarnos qué es lo que ha pasado exactamente con el tema de Pegasus, porque claro, si uno habla de Pegasus, igual piensa que es el software espía desarrollado por Israel, que fue descubierto, que se utilizaba para espiar a líderes independentistas, pero que también a su vez fue hallado en el teléfono del presidente del gobierno y de varios ministros, y que quizás podía haber sido por algún servicio secreto de un país tercero. En fin, ¿qué pasa con Pegasus y por qué es noticia? ¿Por qué lo lleváis en BitLife Media, Mónica? Sí, desde luego da para argumento de una buena serie, incluso de varias temporadas, porque todavía esto no ha acabado. Bueno, ¿qué ha pasado? Efectivamente, Pegasus, que se ha hecho muy popular, yo creo que es uno de los spyware, que es un tipo de malware, ¿no? Un malware espía más populares. Se lo preguntas a cualquier persona y todo el mundo más o menos sabe lo que es Pegasus, ¿no? Y tiene esta capacidad para espiar dispositivos que son considerados seguros, ¿no? Esta es una de las claves, porque permite tomar el control de ese dispositivo, accediendo mediante privilegios administrativos, ¿no? Entonces hay una batalla judicial entre NSO Group, que es el fabricante de Pegasus, de Israel, y en este caso WhatsApp, que ha demandado a esta empresa israelí, y en este caso pues ha dado un paso más en esta batalla judicial con una sentencia que marca un punto muy importante, porque una jueza de Estados Unidos ha ordenado a NSO Group a entregar todo el software espía relevante que se empleó para efectuar ataques ocurridos entre 2018 y 2020, y también tiene que explicar la funcionalidad completa de sus herramientas, que esto es muy importante. ¿En qué contexto estamos? Pues que en 2019 WhatsApp dijo que 1.400 de sus usuarios habían sido vigilados mediante este software espía, que había accedido a datos sensibles, a mensajes cifrados durante un periodo de unas semanas. Y WhatsApp dijo que si la empresa israelí no pudo romper el cifrado de extremo a extremo que tiene este servicio, WhatsApp, pues entonces que había desarrollado un programa malicioso para acceder de forma ilegal a esos mensajes de los usuarios. Entonces ahí está esa batalla judicial. Y esta jueza ha dicho que van a tener que entregar ese código, pero no está obligada a revelar datos adicionales, como por ejemplo la lista de clientes o la arquitectura del servidor. O sea, hay unos peros ahí, ¿no? Pero bueno, esto desde luego que tiene mucha preocupación, sobre todo dentro de Israel, porque es un programa muy importante para ellos. De hecho, el código de Pegasus y otros productos de vigilancia son secretos de Estado en el país, ¿no? Que se venden a otros gobiernos extranjeros, como decías, y de hecho tienen que ser previamente aprobados por el Ministerio de Defensa del país. Y no va a quedar aquí, porque Apple también ha demandado a NSO Group, así que veremos lo que será la siguiente temporada. Madre mía, pues sí que está el escenario complicado. Bueno, pues de esto es de lo que ahora mismo se está hablando. Veremos un poquito, ¿no? No será la primera vez, estoy seguro, Mónica, que escuchemos el desarrollo, ¿no?, de software espía y cómo pues las comunicaciones se han interceptado hasta este punto. Estoy seguro de que no va a ser una noticia aislada, y por supuesto el devenir luego jurídico y empresarial que tenga tampoco será nuevo. Bueno, pues estas son las noticias que os hemos comentado. Lo que vamos a hacer nosotros es ahora enseguida saludar a Ofelia Tejerina para hablar el tema de la biometría, ¿no?, y la securización, que ahora si queréis contextualizamos con Mónica. Así que las noticias de hoy, venga, nosotros vamos a seguir con nuestro programa. Capital Radio. Siente la economía. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8:30 de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bueno, pues decíamos al principio del programa que íbamos a dedicar pues una parte del análisis, ¿no?, del mismo a un tema que posiblemente hayáis escuchado en los últimos tiempos. Pasó hace, pues como quien dice, apenas una semana. Una empresa llamada WorldCoin estaba ofreciendo en diferentes localidades de España, en diferentes centros comerciales, pues la posibilidad de que la gente escanease su iris y que a cambio iban a recibir criptomonedas de las que esta compañía pues ostenta, ¿no? Que de alguna forma hay que decir que el valor del token WorldCoin era de 2 euros y durante unos pocos días en los que se iba ofreciendo este servicio extraño de intercambio de trueque, pues había subido a 7 euros, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la Agencia de Protección de Datos, porque esto es una noticia obviamente muy, muy llamativa, ¿no? Llama mucho la atención. La Agencia de Protección de Datos pues ha recibido varias denuncias relacionadas primero con el tratamiento de los datos, es decir, que está ahora mismo en fase de análisis, ¿no? Y supongo que la clave estará en determinar qué es lo que se va a hacer con el uso de ese iris, ¿no? Pero bueno, ahora enseguida, en cuanto conectemos con nuestra invitada, con Ofelia Tejerina, la presidenta de la Asociación de Internautas, sí que me gustaría preguntarle a Mónica si de alguna forma el concepto de biometría, por supuesto, no es nuevo, ¿no? Muchas veces ya hemos utilizado en nuestro propio móvil, ¿no? Tenemos unos sistemas para abrir, si dispone de ese sistema, ¿no? Para abrir o por lo menos desbloquearlo con la identificación de nuestro rostro y previamente también con la huella dactilar. Es decir, el uso de la biometría para, asegurar esos entornos o utilizarlos como claves no es nuevo. No sé si esto ha evolucionado mucho, es más viejo que de lo que creemos, Mónica, o un poco el estado de la biometría en usos tecnológicos. ¿Cómo estaría? Pues yo creo que tienes toda la razón, que no es tan nuevo como parece, ¿no? Se lleva usando la biometría desde hace muchos años, simplemente en nuestros dispositivos móviles, ya desde hace años que se han incorporado sistemas biométricos de reconocimiento facial para poder acceder, desbloquear el dispositivo, para poder acceder a aplicaciones mediante huella dactilar y otro tipo de accesos biométricos, ¿no? Esto es muy interesante porque puede añadir lo que siempre comentamos, ese segundo factor de autenticación. Tú introduces tu clave, tu usuario, tu contraseña y luego accedes mediante este elemento biométrico. Es muy interesante para eso. También hay que tener en cuenta que que tampoco es nuevo el hackeo, por así decirlo, o el atacar o el poder comprometer la autenticación biométrica, ¿no? De hecho, ya hemos escuchado, ya se han dado casos hablábamos antes del fraude del CEO, pues se han dado casos de fraude del CEO, de fraudes de estafas mediante suplantación de voz. Un empleado que creía que estaba hablando con sus compañeros y resulta que no, que habían robado esa voz y la habían modificado mediante deepfake, mediante inteligencia artificial para luego generar conversaciones. Y no solamente eso, sino también se ha conseguido toda la imagen. Mediante una videollamada también se ha conseguido engañar a personas, estafarles, haciendo creer que estaban pues en una videollamada, estás con tus compañeros en una reunión virtual, pero no son tus compañeros. En realidad les han robado pues otro elemento biométrico, que en este caso es la imagen completa, ¿no? Madre mía. Y esto pues va a seguir así, porque la tecnología avanza mucho y lógicamente da pie a que se pueda hacer todo esto. Por eso es tan importante cuidar todos los elementos biométricos, que al fin y al cabo es lo que más nos define. Tenemos ya muy claro que un usuario y una contraseña nos lo pueden robar muy fácilmente, las cuentas nos las pueden suplantar muy fácilmente, pero es que huella dactilar solo tenemos una. Una cara para nuestro reconocimiento facial, solamente una, y el iris, que al parecer tiene muchísimos más datos que nos pueden identificar que una huella dactilar, pues todavía más, ¿no? Desde luego que es inquietante, preocupante y yo diría que también inquietante, ¿no? Sí, yo creo que además aquí hay, como decíamos al principio, pues una lectura muy interesante. Si uno profundiza en la noticia protagonizada por, en este caso, WorldCoin, bueno, pues habla de que han sido
pues bastantes centenares, ¿no?, de personas las que se acercaron hasta pues los lugares donde se producía este trueque y escanearon su iris a cambio de criptomonedas. Es cierto que ha habido un debate porque no ha quedado muy claro, pues por ejemplo lo contaba Shataka, ¿no?, que ha habido menores, ¿no?, de edad que necesitaban un consentimiento para el uso de esos datos, pero en cualquier caso, menores de 16 o mayores de 18, yo creo que es un poco el gran dilema, ¿no?, del que estábamos hablando, Mónica, si ahora mismo nos están ofreciendo, es decir, la cultura ya no cultura de ciberseguridad, sino la conciencia que tenemos sobre nuestra propia identidad. De hecho, Mónica, estoy seguro de que has visto que en los últimos tiempos se empieza a poner en cuestión esa práctica que a nosotros nos ha parecido pues normal de toda la vida, de que en un hotel nos pidiesen el documento nacional de identidad, el DNI, para ser escaneado en el registro, ¿no? Y hoy pues ya hay dudas sobre si eso pues cumple con la protección de datos y con la privacidad, ¿no?, a la que nosotros estamos sujetos. Y entonces hoy en esos entornos donde prácticamente se está, yo creo que cerrando mucho, ¿no?, esa vigilancia sobre el uso de los datos y la privacidad, no sé yo si como decías antes, la gente estaría dispuesta a ofrecer su DNI por una interesante, o ni siquiera interesante, una pequeña cantidad de dinero que se la dan a cambio. Yo creo que hay ahí un aspecto cultural donde las empresas van mucho más rápidas que la ciudadanía se están directamente aprovechando un poco de su ingenuidad digital, ¿no? Sí. Yo creo que de alguna manera nos hemos acostumbrado, ¿no?, a dar información y nos pensamos pues que es algo normal o que no pasa nada, ¿no? Y como decías, en este caso WorldCoin, que es una empresa pues moderna, que parece pues muy cool, ¿no? El público objetivo son estos adolescentes que encima piensan, claro, que están ganando 200 euros, que bien, que me voy a poder comprar lo que sea, y encima está vinculada a criptomonedas. Uno de los fundadores, el fundador es Sam Altman, el fundador de ChatGPT, que también parece algo como muy guay. Entonces, entre ese desconocimiento, esa ingenuidad que tenemos, esa especie de sensación de que aquí no va a pasar nada, pues acaba provocando toda esta situación, ¿no? Y como decías, por ejemplo, en los hoteles cuando nos piden el DNI, nos lo están pidiendo porque sí que ciertamente están obligados a tener un registro de quién se está alojando por si hay algún problema, porque lo piden las autoridades así, ¿no? Pero lo que no pueden hacer es escanearlo y guardarse esa copia. Lo que tienen que hacer es guardar un registro de ese número, pero no se lo pueden llevar a otros sitios sin que tú lo veas. Es como en los restaurantes que no se pueden llevar tu tarjeta, o no deberías dejar que se lleven la tarjeta de crédito porque no sabes lo que van a hacer con ella. Sí. Tenemos que confiar, pero al mismo tiempo desconfiar, ¿no? Sí, pensamos en lo que éramos capaces de hacer o en lo que hicieron hace tiempo, pero bueno, de seguridad biométrica sabe mucho, pues de todos los entornos. Nuestra invitada ya está con nosotros, Ofelia Tejerina. Ofelia, ¿cómo estás? Buenas tardes. No nos escucha Ofelia, no sé si está tu micrófono silenciado. Ofelia, vamos a saludarte de nuevo. Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas. Ofelia, ¿qué tal? Nada, pues no vamos a poder contactar con Ofelia. En cualquier caso, con ella sí que yo creo que debemos tratar de alguna forma conectar, ¿no?, cuáles son los entornos legales, ¿no?, a los que nos vamos a enfrentar con el tema de la biometría, que cada vez va a ser mayor. Yo no sé, Mónica, si de alguna forma ahí las empresas se van a atrever, ¿no?, a introducir estos sistemas porque no saben si el marco legal en el que se mueven está demasiado claro o realmente creen que podrían hacerlo pues para, yo qué sé, por ejemplo, para identificar a los trabajadores con cámaras al entrar. No sé si esto, cómo está de seguro ese entorno legal. Claro, aquí me imagino que Ofelia nos contará si se sienta jurisprudencia, por así decirlo, ¿no? Si lo hace una empresa, se sale con la suya, de alguna manera, el resto podrán decir, pues yo también lo quiero hacer, ¿no? Y al final los ámbitos pues se van haciendo cada vez más grandes, porque en este caso, en el caso de WorldCoin,
ellos están afirmando que garanticen la privacidad de los datos. Ellos lo que dicen es que están haciendo un pasaporte más humano para Internet. O sea, lo están vendiendo realmente. El marketing es muy bueno. Lo llaman Identificación Mundial 2.0 como una nueva forma de verificar las cuentas en línea, ¿no? Realmente, pues llevamos tanto tiempo hablando de que vamos a eliminar las contraseñas o de que necesitamos eliminar las contraseñas y de repente vienen este tipo de empresas como empresas muy modernas, nativas digitales, que venimos a cambiar el mundo y para eso necesitamos patrones biométricos y hemos visto tantas veces en las películas que acceden, ¿no? a través del iris y es todo como muy guay, pues nos creemos que a lo mejor eso va a ser el futuro, bueno, pero a lo mejor no tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo. No sé si es muy guay, no sé qué le parece a Ofelia Tejerina esto de la seguridad biométrica, de que la gente dé su iris a cambio de dinero. Ya no solo es una cuestión cultural, sino también de seguridad. Ofelia, ahora sí que te escuchamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que bien, ya se ha arreglado el problema técnico. Igual era porque no has entrado dando el iris a la plataforma y entonces no te ha dejado, claro. Pues probablemente, porque están muy tiquismiquis con estas cosas. Es que lo próximo que va a ser, que le dé mi alma o mi primogénito. No. Oye, cuéntanos un poquito el marco en el que nos encontramos. No sé si debemos entenderlo como algo normal, una chiquillada, algo que es un poquito snob, que se les ha ido de las manos, o algo que debemos empezar a tomarnos muy en serio. Pues mira, es un poco de todo y según de la parte de la que hablemos. Las personas que están recabando los datos tienen muy claro lo que necesitan y para qué lo quieren. La estrategia ha sido clave, es decir, te doy dinero si me das esto, con lo cual sabían que poca gente se iba a oponer y especialmente no se iban a oponer si no les daban toda la información, porque lo que no han informado es la cantidad de riesgos a los que se van a exponer. Entonces, esas dos cosas, que te dan dinero y no te informan de los riesgos, ellos sabían que iba a funcionar. Por parte de los usuarios que han dado esa información, pues falta de precaución. Es lo único que puedo decir. No quiero decir que hayan sido unos negligentes, que a quien se le ocurre, menuda locura, pero bueno, sí que es una imprudencia. Yo te aseguro que si hay alguna madre, más de una madre, que se entera que su hijo ha dado el iris a cambio de dinero, aunque la madre no entienda muy bien, o sí, ojo, de cuestiones de ciberseguridad, la sospecha la infunde por lo menos, ¿sabes? Porque es algo muy particular, muy de uno, muy identitario. Es que yo me pregunto si a día de hoy, que estamos más familiarizados con la huella dactilar digitalizada, si alguien en la calle nos dice, oye, te doy dinero a cambio de tu huella dactilar digitalizada. Creo que la mayoría dirían que no. Sin embargo, con lo del iris, como no estamos acostumbrados a abrir puertas con iris, a desbloquear el teléfono con el iris, nos parece que eso es una película y que no sirve para nada. Y claro, cuando le comentas, oye, tú sabes que con esto pues pueden llegar a abrirse una cuenta de correo o bancaria o en un hospital hacerse pasar por ti. Además, esa información revela datos de salud tuyos, auténticos. Es muy difícil que alguien considere que no eres tú si ese dato es el que ha abierto esa puerta. ¿Cómo te desvinculas de esa información para decir que yo no estaba ahí, que yo no estaba ahí? Bueno, ya hemos visto en Macy's, en Estados Unidos, una persona que ha demandado y está intentando librarse de una sanción importante porque han dicho que ha robado 60.000 euros en el centro comercial y no era él. Y está intentando decir que no era él, que su cara, ese Face ID, no se corresponde, no hace bien el match con la persona física. Madre mía. Mónica. Es que fíjate lo que nos estás diciendo. Podrían llegar a suplantarnos, por supuesto, para cometer delitos o para lo que quieran, ¿no? Con esa información. Y es muy interesante también lo que comentaba Eduardo al principio, que hay mucha gente joven que ha vendido su iris, ¿no? Porque lógicamente esto está orientado a gente a lo mejor pues de esa franja de edad, ¿no? A partir de los 16 años, que creo que es el momento, la edad en el que puedes dar tu consentimiento para el uso de datos personales, ¿no? Menos de 16 años no podrías sin el consentimiento de tus padres, ¿no es así? Menos de 14. Menos de 14. Estamos hablando de niños de 14 años que pueden perfectamente consentir el poder dar este tipo de datos. Y además los datos biométricos han sido calificados por fin en 2016 con el Reglamento de Protección de Datos Europeo como datos de alto nivel de sensibilidad. Hasta ese momento era la cosa un poco, bueno, pues es muy útil, pues no se identifica, pues qué seguro, es que me da más tranquilidad saber que en mi banco solo puedo entrar yo con mi cara. La gente con una alegría nos lo imponían para determinadas cosas. Yo puedo entender que para un aeropuerto y un control fronterizo, bien, pero de ahí a que lo necesite para entrar en el banco, igual ya me parece excesivo. Tal es así
que la Agencia de Protección de Datos hace 3 meses, creo que ha sido en noviembre, si no me equivoco, ha sacado un informe diciendo que, ojo, con lo de la huella dactilar digitalizada para entrar en los gimnasios, el Face ID en las bibliotecas. Ha tenido que poner un poco de orden, pero es que han tardado muchísimo en reconocer el peligro de esta identificación. En el momento en que alguien me dice que ya no es seguro poner una clave, una doble verificación, que necesitan mi patrón facial o mi patrón de iris, que se supone que es que no es tan grave como tener toda tu cara reconocida y recogida algorítmicamente, a mí me da igual. Si me reconoce de forma unívoca, el riesgo es el mismo de suplantación. Y con eso debemos pensar que si hay riesgos, y se supone que eso es muy seguro, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que es seguro? ¿La caja donde se recoge toda esa información? Esos datos personales de menores de 18 años, en este caso que estábamos hablando, o de adultos, o la persona que lo va a utilizar y cuándo lo va a cancelar cuando ya no haga falta. El lugar al donde voy a acceder es proporcionado, idónea la medida, es necesaria, o hay otras alternativas que me expongan menos. Y ya el paso más grave para mí es plantear esto ante un juzgado. Lógicamente, como abogada y por defecto profesional, tengo que advertir que a estos 2 riesgos que he comentado, la suplantación de identidad y la revelación de datos de salud, añadimos que si en un juzgado entra algún tipo de caso en el que se cuestione la seguridad del acceso a cierta información y la autenticación del usuario que accedió, el sistema judicial español, al menos, no está preparado para asumir que el match entre las credenciales compuestas de datos biométricos y el usuario persona física es correcto o es incorrecto. No estamos preparados en el sistema judicial para ver la diferencia entre unas credenciales y el match correcto con la persona física que estaba ahí y la correcta asunción de medidas de seguridad. Claro, si estás utilizando mis datos biométricos para asegurar la entrada de determinada información, el acceso como usuario autorizado, y resulta que no has puesto medidas de seguridad en el sistema donde yo estoy autorizada a acceder con mi cara, y las medidas de seguridad son que una vez que yo doy mi cara para entrar, la puerta sigue abierta durante 1 hora, aunque yo me vaya al baño, me vaya a hacer fotocopias, vuelva no sé qué. O me dices, no, pon tu cara, pero podéis entrar vosotros 3, porque es que si no, no nos va a dar tiempo a todo. Pero entran siempre con mi cara. Entonces, si el propio responsable del sistema no implanta medidas de seguridad, un juzgado debería rechazar esa autenticación con la persona física, y no lo hacen. No saben, no ven la diferencia. Esto me ha pasado a mí con cosas bastante más banales como una tarjeta DNI. Oye, Ofelia, fíjate, cuando una empresa, pues, recuerdo que antes a uno le pagaban por responder encuestas, ¿no? Y estaban haciendo estudios de mercado, pues para de alguna forma diseñar productos o diseñar ofertas, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene su lógica y entiendo que eso estaba completamente regulado y bien definido. Sin embargo, claro, cuando una empresa tecnológica, en este caso, ¿no? De criptomonedas, quiere nuestro iris, yo entiendo que quiera saber dónde compro y cuáles son mis gustos, ¿no? Pero que quiera mi iris, en concreto, ¿por qué una empresa puede querer mi iris? Bueno, pues precisamente lo que necesitan es entrenar sistemas. Y necesitan datos reales para entrenar sistemas de inteligencia artificial, para poner un iris a un robot, por ejemplo. Imagínate, ¿no? O para poner, bueno, cuando dice un robot todos nos los imaginamos como un muñeco, ¿no? Con forma humana, pero yo lo llamo el bicho. O sea, entrenar una IA con un iris humano, que vas a crear imágenes cada vez más realistas. ¿Por qué? Porque la estás entrenando con datos humanos. Y además no es solamente el patrón de un iris fijo, que no estamos hablando de un dibujo con un lápiz, estamos hablando de un movimiento. Entonces, eso, bueno, puedes pensar, bueno, si está disociado, si no ponen el nombre y el apellido de la persona, se utiliza como datos anónimos. Bueno, yo creo que es bastante difícil disociar un iris de una persona. Es que va a ser suyo para siempre. Podrás disociar mi domicilio de mi nombre y mi apellido. Pero claro, mi iris, y ya no te digo esos Face ID que tienen un reconocimiento de movimientos faciales, reconocimiento de emociones, reconocimiento de la mentira. Y la pregunta clave la habéis dicho. ¿Para qué quieres esos datos? En este caso concreto del que estamos hablando, no se ha informado correctamente. Por lo tanto, me preguntaban hace poco, oye, pero esto se puede hacer, no me lo puedo creer que no haya leyes que protejan esto, ¿cómo se deja? ¿Cómo el gobierno permite? No, tranquilo, si leyes hay. Lo que pasa es que lo están haciendo porque les da la gana, pero yo entiendo que la inspección que ya ha abierto la Agencia de Protección de Datos va a terminar con una sanción. Ahora, ¿dónde están ya esos datos?
que la gente ha dado. Si no me equivoco, a lo largo y ancho del mundo creo que ya van 400.000 o 500.000 datos que ya habían recabado, o más, que probablemente me estoy equivocando con el número. Madre mía. Mónica. Sí, efectivamente. Yo lo último que había leído eran más o menos esas cifras, que es espectacular. Y desde luego, Ofelia, lo que todo el mundo se pregunta, porque has dicho, no han explicado los riesgos, no están obligados. Y sobre todo, a posteriori, si yo he dado mi iris, por lo que sea, no me he dado cuenta en ese momento de lo que estaba haciendo, de que estaba haciendo algo que realmente me podía perjudicar, yo puedo ir y decirles, oye, devuélveme ese iris, esos datos que tienes almacenados, elimínalos, o en su caso, si los llegan a usar o vender a terceros, les puedo demandar. ¿Qué pueden hacer los usuarios que ya han proporcionado su iris a esta empresa? Bueno, ¿qué pueden hacer en teoría? Y lo que la ley les permite hacer, yo siempre digo lo mismo, mira, la ley no nos hace inmortales. Entonces, que tú puedas exigir ciertas condiciones y cumplimientos legales no implica que vaya a tener el resultado que tú esperas, que es que no utilicen tus datos porque no consientes para ello. O si los has cedido durante X tiempo, que los eliminen porque tú has solicitado la eliminación, la cancelación de esa información personal. Bien, la teoría nos permite dirigirnos a esta empresa, exigir información sobre los datos que han almacenado y el uso que se va a hacer de ellos, información absolutamente compleja. Una vez que nos responden con esa información, tenemos derecho a solicitar que los cancelen, que los eliminen, que desaparezcan, porque nosotros los datos de carácter personal jamás los cedemos con carácter indefinido. Tienen un límite. Entonces nosotros podemos solicitar que se eliminen. Y ahora me voy a la realidad. ¿Cómo te garantiza la ley que eso se va a eliminar? Ese es un problema que tenemos porque esa empresa, ¿qué quieres que te diga? Está en las Islas Caimán, si no recuerdo mal, la sede social. Entonces vete tú a buscarlo y a investigar allí lo que está. Esto es como comprar en un mercadillo chino online, por decirte algo. Vas a buscar tú al responsable de la venta fraudulenta que han hecho, que te han mandado un trapo en vez de un abrigo. Pues mira, muy difícil. Entonces, en esta ocasión, el problema es ese, que están recabando información, que no sabemos dónde se está alojando, que salen fuera de la Unión Europea y que es muy difícil de controlar dónde están. Probablemente esta empresa, a la luz de la investigación que se ha abierto, sea sancionada, incluso sea obligada a mandar a todos los usuarios información sobre cómo cancelar sus datos, cómo acceder a ellos, en definitiva, cómo ejercer todo el haz de facultades que nos permite la Ley de Protección de Datos. Bien, podremos hacerlo, sin ninguna duda. Ahora bien, que eso tenga un resultado realista y que esos datos no estén ya en Murcia fuera de la Unión Europea, pues no lo sé. La verdad es que no hay ninguna garantía, por desgracia, en este caso concreto. Pero sí, la ley es muy estricta con cómo se deben hacer estas cosas. ¿Qué es lo que propones, Ofelia, un poco para terminar? Cultura, más cultura, pero ¿cómo decir a una gran masa de chavales pues que no regalen su iris, que no se descarguen esa aplicación? ¿Os acordáis, Mónica? Esa que nos hacía más, ¿cómo vas a ser de viejo y tal, no? ¿Cómo vas a, ¿no? Sí, hay muchas, claro. Sí. Claro, pues aplicaciones para entrenar inteligencia artificial también. Claro, pero si tú les dices a estos chicos, oye, ¿tú sabes que hay riesgos cuando das estos datos? Bueno, si ya lo tienen todo, el gobierno tiene todos mis datos, ya lo saben todo, ¿qué más me da? Son incapaces de ponerse en el lugar de un problema, en el lugar en el que se van a encontrar si alguien suplanta su identidad. Sin embargo, todos han visto Black Mirror. Todos han visto películas de ciencia ficción en las que ocurren cosas parecidas. Y cuando les dices, ¿sabes que alguien se puede hacer pasar por ti, solicitar una hipoteca y que luego te llegan a ti los cargos? Abren los ojos tanto que no le ves el iris, le ves hasta el blanco de atrás, porque se les dan vueltas hacia todos los lados. Y claro, en ese momento es cuando reconocen que esa posibilidad no se la estás diciendo por asustarle. Reconocen que es posible. Y esto me ha pasado a mí en clase con mis alumnos, porque tengo alumnos que lo han hecho. Y cuando les he dicho esto, se me han quedado, pues, ojipláticos. Bueno, pues ojalá sirva esta reflexión, interesantísimo análisis dentro además del marco legal que nos ha hecho Ofelia Tejerina, que es presidenta de la Asociación de Internautas y que, como habéis podido comprobar, es una experta legal en los entornos digitales.
a la que siempre recurrimos y a la que recurriremos dentro de muy poco, porque estoy seguro de que otro escenario va a surgir sobre la identidad digital y todo aquello físico que conforma nuestra identidad digital. Ofelia, es un gusto escucharte, la verdad, porque no solo lo explicas de una manera muy didáctica, sino que la contundencia nos abre los ojos, nos abre el iris a todos. Ofelia. Pues un placer estar con vosotros y mira, espero que esta empresa sea sancionada, aunque sea una sanción de cara a la galería, pero que esa sanción provoque noticias tan potentes que vosotros los periodistas lo saquéis a la calle y la gente empiece a concienciarse un poquito más. Bueno, pues exactamente, que de alguna forma la gente se informe un poco más, es lo que pretendemos con este programa. Ofelia, muchísimas gracias, cuídate mucho. Gracias, un placer. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Bueno, se nos suma esta tertulia, ha salido de clase, 5 minutos para contarnos qué están enseñando ahora mismo en estos talleres que dan, son los prolegómenos de la RUTED, que tendrá lugar a finales de semana, aunque ya, como decimos, es escenario de RUTED. Pablo Sanemeterio. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien, ya hemos terminado el taller y ¿qué hemos estado haciendo? Pues precisamente cómo utilizar Frida para hacer pentesting sobre aplicaciones móviles y sobre todo para ver cómo se puede modificar el comportamiento de las aplicaciones sin tener el código fuente, que muchas veces es un reto y esa es la parte divertida en la que estamos aquí. Y he tenido público pues de todo tipo, o sea, gente incluso que se dedica al desarrollo, que quería aprender cómo se hacían estas cosas o cómo les hacían las auditorías para reforzar sus aplicaciones y que no sean vulnerables o que no sean tan fácilmente atacables. Eso es lo que te iba a preguntar precisamente, ¿quiénes eran tus alumnos, no? Porque el grado de especialización que tiene esta formación, dices tú, oye, ¿quién es el público ideal, no? Pues para aprender, y tú mismo lo has dicho, ¿no? Pues desarrolladores y pues quienes quieren securizar más sus entornos, ¿no, Pablo? Totalmente, gente que quiera aprender o que quiera securizar más sus aplicaciones, sus entornos, y gente también que quiera aprender del otro lado también, de cómo hacer auditorías y cómo hacer la parte de pentesting para valorar las aplicaciones de terceros y decirle, oye, pues aquí tenías un problema de seguridad, aquí tienes un posible problema de seguridad y yo lo corregiría de esta forma, que es lo que muchas veces hacemos en la parte de servicios ofensivos que tenemos siempre en Vapasec. Mónica. Pues la verdad es que interesantísimo. Se lo tienen que haber pasado bien los alumnos, Pablo? Yo creo, Edu, el próximo año que nos invite ahí a la clase, aunque sea estamos ahí. ¿Sabes qué pasa? Que voy a ser el último de la clase en todos los sentidos. Estaré al final del todo. Pues eso, de oyentes, lo que he dicho. De oyentes. De nada. De los estudiantes buenos, estos que se sientan al final, Eduardo. Yo creo que lo vais a pasar muy bien, porque al final es lo que hacemos, nos lo pasamos muy bien. Venimos a aprender todos. Aquí nadie sabe más que el resto y se viene a mejorar. Y ya os digo, cuando queráis, el año que viene, estáis más que invitados y os venís y nos lo pasamos un buen rato, que es de lo que se trata, sobre todo en esta formación, es de aprender y pasarlo bien. Bueno, pues no te vayas muy lejos, Pablo, porque vamos a ir cerrando el programa, lo vamos a hacer en nuestro espacio Seguro Panda, hablando pues de algo que seguro que habéis tocado, pero que también nos llamará la atención, que es el mundo del malware y que va perdiendo hegemonía frente al ransomware. Este es nuestro tema de hoy en el Espacio Seguro. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, por el hecho de que sea el ransomware, pues más de la mitad de lo que ha provocado los incidentes de ciberseguridad, ¿verdad, Mónica? Estoy seguro de que en los diferentes informes, ¿no?, que se manejan y que dais buena cuenta de ellos en BitLife Media, el ransomware ya supera al malware. Sin embargo, yo no quiero olvidarme de él porque sigue siendo una amenaza latente y una amenaza muy peligrosa. Siempre lo es y lo va a seguir siendo porque el ransomware es
uno de los ciberataques pues que más rentabilidad da a los ciberdelincuentes y a las bandas de ciberdelincuencia. Fíjate que hemos hablado tantas veces de ese ransomware as a service, por ejemplo, y es uno de ellos. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta la importancia de luchar contra ese ransomware y también de defendernos de él, ¿no? Porque Totalmente. Sí, perdona, Pablo, que te interrumpo. No, perdona, que me meto yo a veces también un poco como un elefante en una cacharrería, pero es que al final el malware son todos los códigos maliciosos y no nos podemos olvidar de la parte de los gusanos, por ejemplo, como era WannaCry, o no nos podemos olvidar de la parte de los rootkits, de ese software que se instala y se oculta dentro de tu ordenador y está ahí latente esperando precisamente a que un grupo de ransomware lance el ransomware y te bloquee el ordenador o los servicios informáticos. O sea que en cierto modo son obviamente complementarios, ¿no? El malware es el que infecta y el ransom es el que se aprovecha de esas vulnerabilidades infectadas pues para luego ya solicitar dinero, ¿no? Exacto. Al final el malware te puede venir un correo electrónico, te puede infectar porque estés navegando, te puede infectar, por ejemplo, porque abras un PDF que venga infectado, pero al final esos son puertas que venden los access broker, que alguna vez nos ha hablado, por ejemplo, Abraham Pasamar. Esos access broker, esa gente que lo que tiene son ordenadores infectados en distintas compañías que se lo venden a los grupos de ransomware, que al final son los que hacen el negocio, digamos, bloqueando y pidiéndote un rescate a cambio de tu información, que es lo que te han bloqueado, cifrándote todos los equipos informáticos. Oye, hay uno de los aspectos que siempre comentáis, Pablo, Mónica, y es que el malware, así como se han sofisticado mucho los incidentes y las formas en las que se producen los ciberataques, el malware es algo que mantiene la sencillez con la que se crearon esos primeros virus informáticos hace muchos años y que siguen siendo bastante sencillos. ¿O estamos ya en una fase también de sofisticación? Aquí, ¿hola? Edu, pues aquí sí, un poco. Nada, que no sabía, digo. Que pensaba que iba a entrar Mónica, perdona. Que aquí sí, se va sofisticando, lo que pasa es que los trucos y las tretas antiguas siguen funcionando. Al final, pues a la gente a la que le pones una golosina delante, las nóminas de la empresa, todo este tipo de trucos de ingeniería social siguen funcionando a día de hoy. Y ahí no es un malware súper sofisticado. Evidentemente también ahí, pues oye, está habiendo grupos patrocinados por estados o también los ataques más sofisticados se siguen haciendo, pero son para una gran minoría. Para la mayoría nosotros normalmente son cosas más del día a día, cosas más normalitas y malware, digamos, de casi me atrevería a decir, no de esto de a granel. Mónica, ¿qué te parece a ti? Es muy interesante lo que estabas comentando, Pablo. Y desde luego que cada vez se tiende más a ese malware sofisticado, ¿no? O por lo menos informes que se publican, fabricantes de soluciones de anti-malware, etcétera, están hablando de esa sofisticación, pero también es cierto que en lo que solemos caer los usuarios más es en los más básicos o en los que pues van a la ingeniería social o a nuestras emociones, a nuestros instintos más básicos, ¿no? Que nos llevan a pinchar en lo primero que nos llega. Pero estaba revisando antes el informe que nos publicado por Panda, que dice que precisamente el ransomware se duplicó o casi se duplicó el año pasado, ¿no? Que aumentaron en el caso del secuestro digital en endpoints, en lo que son dispositivos, ordenadores, portátiles, etcétera, aumentaron un 89%, que eso es muchísimo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que los ciberdelincuentes se lucran tanto con grandes ataques como a pequeños pellizcos, como dicen ellos, ¿no? Con miles de víctimas y también, lógicamente, a grandes empresas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que todos podemos ser una víctima porque son grandes organizaciones cibercriminales, otras no son tan grandes, sino que o trabajan para otras o son más pequeñas, pero todos somos posibles víctimas de esos ataques que hay que tener en cuenta. Bueno, pues fijaos, una de las últimas de los aspectos, ¿no?, que recomiendan desde Panda, concretamente nuestro amigo Hervé Lambert, es que el malware hoy se mueve mucho mejor en el Internet de las cosas, del que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que en el propio Internet. Y decía Hervé que si en tu casa hay una televisión, un enchufe inteligente y una webcam que están conectados a Internet, un robot de cocina, es probable que 3 de ellos estén tan fáciles de hackear como lo estaría un ordenador de los años 90. Y todos esos al final están conectados a nuestra red. Por lo tanto,
no desdeñemos el malware como una de las herramientas todavía más eficaces para poder cometer cibercrimen o de provocar incidentes de ciberseguridad. Esto es nuestro espacio Seguro Panda. Nosotros vamos a ir ya despidiendo el programa, un programa hoy que ha estado centrado su tema en la biometría. Me gustaría saber qué opina Pablo de esto. Venga, vamos allá. Y es que precisamente, Pablo, pues nada, nos quedan 3 minutos un poco para conocer tu opinión. Me interesa mucho, ¿no? Hemos estado hablando del iris, de recabar datos personales, por supuesto de la cultura de seguridad y de protección de nuestra identidad digital, y luego de lo que pueden hacer las empresas con ello y la capacidad que tendríamos de recuperar nuestros datos, en este caso en forma de ojo. ¿Qué te parece a ti? Porque habrás escuchado la noticia. Pues a ver, he escuchado la noticia, evidentemente, yo creo como todo el mundo, que se ha hecho bastante eco, porque precisamente me parece bastante grave el que la gente esté dando su iris a cambio de una criptomoneda que no sabemos ni lo que vale. Podemos poner la EduCoin o la PabloCoin a cambio de que me den el iris de toda la gente. Es algo que es sintomático, yo creo, de una gran masa que no es consciente de los riesgos que corre. Porque muchas veces, al final, estos datos biométricos son los que nos identifican de forma inequívoca. Y los podemos usar para identificarnos dentro de los sistemas y poder acceder a los sistemas y llegar a subir un poco el nivel de seguridad teniendo, como siempre se dice, algo que sabes, que es una contraseña, algo que tienes, que puede ser un teléfono móvil o un pase, una llave para poder acceder a una empresa, y algo que eres, que es tu huella biométrica. Pero el problema sobre todo de las huellas biométricas es que no cambian o no cambian a lo largo del tiempo. Entonces, si tú ya has dado esa huella biométrica, alguien la tiene y la puede utilizar en tu nombre. Hay unos grandes riesgos que yo creo que la gente que ha estado dando su iris no es consciente realmente de hasta dónde se puede llegar. Y hay suplantaciones de identidades, hay 1000 ataques que pueden ser resultantes de este tipo de prácticas. Es algo que efectivamente nos ha contado Ofelia Tejerina, yo creo que con muchísimo detalle, presidenta de la Asociación de Internautas, y que de lo que estoy seguro, vamos a volver a hablar en los próximos meses, audios. La ciberseguridad va a ir precisamente por estos entornos de biometría, y más especialmente cuando la inteligencia artificial se meta de por medio, que ya lo está haciendo. Pues nosotros terminamos hoy, Mónica, Pablo, hasta el próximo lunes, que volveremos con más información y sobre todo más entornos de ciberseguridad con los expertos de Zscaler, que nos acompañarán además desde Sanitas para contarnos cómo ellos están ahora mismo realizando una política de Zero Trust en todos sus entornos. Lo comentaremos en el próximo Cyber After Work, como siempre, con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Gracias, Pablo, Mónica, cuidaros mucho. Muchas gracias. A ti siempre, Edu. A ti. Y nosotros volveremos mañana a la misma hora, 19 horas, en la sintonía de Capital Radio, con más análisis, en este caso económico, y con la ayuda del cuerpo técnico que lo encabezó en este programa Víctor Nieva, lo termina Jorge Zumeta. Os saludo, Eduardo Castillo. Hasta mañana.